Juan 21. Después de esto se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se apareció así. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los de Zebedeo y otros 2 discípulos. Díjole Simón Pedro: voy a pescar. Los otros le dijeron: vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca, y en aquella noche no pescaron nada. Llegada la mañana se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Díjoles Jesús: muchachos, ¿no tenéis en la mano nada que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrar la red por la muchedumbre de los peces. Dijo entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús: es el Señor. Así que oyó Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la sobretúnica, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino como unos 200 codos, tirando de la red con los peces. Así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas, y pan. Díjoles Jesús: traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de 153 peces grandes, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio, e igualmente el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú te ceñías e ibas donde querías. Cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después añadió: sígueme. Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Viéndole pues Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quisiera que éste permaneciese hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Se divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría, mas no dijo Jesús que no moriría, sino: si yo quisiera que éste permaneciese hasta que venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Hechos de los Apóstoles. Hechos 1. En el primer libro, oh Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue arrebatado a lo alto, después de haber dado instrucciones, movido del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido, a los cuales después de su pasión se presentó vivo, con muchas pruebas evidentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre que de mí habéis escuchado. Porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Los reunidos le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder. Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra.
Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él, que se iba, 2 varones con hábitos blancos se les pusieron delante y les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que eran en conjunto los 120, y dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliese la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros, habiendo tenido parte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con un salario inicuo, pero precipitándose de cabeza, reventó y todas sus entrañas se derramaron. Y fue público a todos los habitantes de Jerusalén, tanto que el campo se llamó en su lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos: quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y otro se alce con su cargo. Ahora, pues, conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en alto de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Se presentaron 2, José por sobrenombre Barsaba, llamado Justo, y Matías. Orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos 2 escoges para ocupar el lugar de este ministerio y el apostolado de que prevaricó Judas para irse a su lugar. Echaron suerte sobre ellos y cayó la suerte sobre Matías, que quedó agregado a los 11 apóstoles. Hechos 2. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo, como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Residían en Jerusalén judíos varones piadosos, de cuantas naciones hay bajo el cielo, y habiéndose corrido la voz, se juntó una muchedumbre que se quedó confusa al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. Estupefactos de admiración decían: ¿Todos estos que hablan no son galileos? Pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que están contra Cirene, y los forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Todos fuera de sí y perplejos se decían unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Otros, burlándose, decían: Están cargados de mosto. Entonces se levantó Pedro con los 11 y a alta voz les habló: Judíos y todos los habitantes de Jerusalén, apercibíos y prestad oídos a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues no es aún la hora de tercia. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se tornará tinieblas y la luna sangre antes que llegue el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado según el designio determinado en la presciencia de Dios, después de fijarlo en la cruz por medio de hombres sin ley, le disteis muerte.
al cual Dios le resucitó después de soltar las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella, pues David dice de él: traía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a su derecha para que no vacile. Por esto se regocijó mi corazón y exultó mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza, porque no abandonarás en el Hades mi alma, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia.